Bueno, estamos pendientes y casi diría en cuenta regresiva para ver si se cumple o no con lo que ha dicho el Ministerio de Economía, que en las próximas horas va a viajar en una delegación rumbo a Washington para llegar a un acuerdo pleno con el Fondo Monetario Internacional. Una discusión que ha sido ardua, difícil, que sigue siéndolo. Hay temas sobre el tapete que están bastante complicados. El tema del nivel de reservas. Bueno, Argentina prácticamente ha incumplido todos los ítems firmados como compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Saludo a Alfredo Romano. Alfredo es economista y es presidente del Romano Grupo. Alfredo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo ves la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Veo puntos muy ríspidos todavía, como una brecha muy distante en cuanto a lo que está pidiendo el fondo, en cuanto a lo que está dispuesto a otorgar a Argentina, más aún con este léxico electoral que utiliza el ministro de Economía. ¿Qué estás viendo? Mirá, nosotros pensamos que va a haber un acuerdo porque la realidad es que este gobierno en principio parecería que se va a ir en octubre y el Fondo Monetario ya de por sí había armado un programa absolutamente flexible, muy light, te diría, en términos monetarios y fiscales, y capaz la acumulación de reservas, que era ahí el mayor desafío del gobierno, con los 20.000 millones de dólares que se perdieron de la cosecha, ni hablar que la Argentina está absolutamente alejada de esa posibilidad. Dicho esto, no creo que el fondo tenga ningún interés en que la Argentina entre en default en los próximos 45 o 60 días, entendiendo que ahora vienen unas pasos y que se va a aclarar mucho el panorama de con quiénes van a tener que gestionar el nuevo programa económico con el fondo. Alfredo, pareciera claro que llegar a un acuerdo le interesa a las dos partes porque a los dos les va mucho en juego. De hecho, no llegar a un acuerdo con la Argentina, al Fondo Monetario Internacional le traería problemas políticos internos. Su propia interna es muy pesada respecto del tema argentino. La cuestión es en qué términos y si se llega a este acuerdo, si Argentina se trae dinero fresco o no y en qué cantidad. Mirá, dinero fresco no se va a traer. A lo sumo lo que va a traer es la posibilidad de que le presten los DEX y hagan esta vericueto contable en donde te doy y te saco, pero que la realidad es las reservas hoy del Banco Central neta son 7.500 millones negativas y cuando uno suma las líquidas estamos arriba de 10.500 millones de dólares de reservas líquidas negativas, de los cuales también el gobierno está utilizando el swap con China es un préstamo financiero, que no son reservas que tiene nuestro Banco Central, y que ya se han aplicado más de 4.000 millones de dólares también para contener los dólares financieros y para vender por el MULC. Por ende, nuevamente, el fondo yo creo que lo único que va a intentar es evitar el default, porque el significado de un default con el organismo multilateral no tiene ningún sentido, pero la realidad es que a partir de agosto se va a empezar a borrón y cuenta nueva nuevamente, porque este programa, además de que fue un fracaso, ha traído mayores desequilibrios a la macro argentina desde el punto de vista monetario y fiscal. Estamos hablando que el acuerdo con el fondo hablaba de una inflación de 55 puntos máximo, y hoy la Argentina está conviviendo con una inflación anualizada de más de 150 puntos, por ejemplo. Ujú. Bueno, ¿entendés entonces que el Fondo Monetario, lo sumo, le daría el dinero necesario como para que le pague al fondo en esta mecánica de ida y vuelta y no mucho más que eso? Pero la vida continúa. ¿De dónde va a sacar el dinero Argentina para continuar con la operatoria? Mirá, algo insólito pasó en la Argentina. La Argentina pagó con yuanes al Fondo Monetario Internacional parte de este programa económico, algo impensado. La verdad que si uno tiene que pensarlo hace un par de meses atrás, que la Argentina iba a aplicar deuda de yuanes para poder pagar al Fondo Monetario Internacional, es una sorpresa enorme. El tema que nuevamente lo que hace es traer solamente más desequilibrios, porque además, Pepe, de todo esto que te sumaba, de que las reservas líquidas negativas son más de 10.000 millones de dólares, la Argentina ya tiene más de 12.000 millones de dólares de pasaje de deuda con importadores, que en algún momento el central va a tener que dar también esos dólares a importadores, que la Argentina, como todos sabemos, es un país que importa mucho y que necesita de la importación también para que la actividad económica
no se siga estancando como ya lo estamos viendo en los últimos trimestres. Bueno, pero entonces entramos ahí en un tobogán del que no sé cómo salimos, porque no sé hasta dónde puede seguir utilizando yuanes. Le queda el oro y le quedan los encajes. Bueno, hoy los encajes en parte, si fueran todos los argentinos a retirar los dólares, ya prácticamente no hay. O sea, hoy ¿cómo se llama? La tasa de la protección que hoy hay, digamos, la fracción es alrededor del 30%, digamos, de cantidad de dólares que tiene el central y, digamos, los encajes de los depositantes argentinos. Entonces, sí, es una situación absolutamente crítica y que nuestro país nuevamente va a entrar en una crisis económica profunda porque va a haber una devaluación muy importante de nuestro tipo de cambio oficial, va a haber más inflación, este 150 va a quedar muy corto y además se va a tener que hacer un ajuste monetario y fiscal muy, muy importante. Con lo cual, lamentablemente, nosotros proyectamos para los próximos 12 meses un escenario muy complejo en materia económica para la Argentina. Alfredo, ¿entendés que la reacción que hay con el valor del dólar, que llegó a estar en 528 y que ahora está en 521 aproximadamente, refleja esa situación o ves otro componente en el salto del dólar? Mirá, acá esto me consulta mucho y la realidad es que cuando uno ve la historia argentina, hoy 500 pesos es un tipo de cambio real multilateral muy competitivo. O sea, que no nos maree la nominalidad en la Argentina porque convivimos con 6, 7, 8 puntos de inflación mensual y un 7-8% son entre 35 y 40 pesos mensuales diarios que se atrasa o que se fortalece nuestra moneda mensualmente. Dicho esto, el 500 pesos es un tipo de cambio muy competitivo. Si el mercado hoy empieza a ver con mayor seguridad de que va a haber un cambio de ciclo político, que va a venir un gobierno más de centro y de centro derecha, bueno, es un tipo de cambio alto, en donde la Argentina, haciendo otro tipo de correcciones en materia monetaria y fiscal, es más que competitivo. El problema es que los desajustes se siguen acrecentando en nuestro país y que todavía no llegamos a las PASO y todavía no se sabe cuál va a ser el resultado electoral ahora en agosto. Alfredo, vamos a seguir en contacto. Gracias por el tiempo. Gracias, Pepe. Un Buenas saludo. tardes. Que Hasta sigan muy luego. bien por ahí. Alfredo Romano, economista y presidente del Romano Group. Nosotros seguimos aquí.